Si vas a comprar un iPhone usado, te voy a recomendar diferentes cosas que son imprescindibles, tanto para antes de comprarlo como también para después de comprarlo, por si tienes que devolverlo. Ojo, porque son cosas que parecen sencillas, pero también te voy a decir cosas muy particulares para conocer todos los detalles. Empezamos por el principio. Antes de comprarlo, ¿qué es lo que le debes pedir a la otra persona que te va a vender este iPhone usado, o al menos revisarlo? Lo primero de todo sería el número de serie. ¿Por qué? Porque es algo fundamental. Hay una web de Apple oficial que nos permite introducir este número de serie, se llama checkcoverage.apple.com, os la voy a dejar en la descripción, y a través de esta web vas a poder revisar este número de serie y vas a conseguir tanto la fecha de compra de este iPhone, por tanto ya vas a saber si este iPhone o este número de serie existe y no te están engañando con el iPhone, y además vas a conocer pequeños detalles también, como si la cobertura está aún disponible o no. Esto, si es un dispositivo algo antiguo, es normal que no esté disponible ya, pero bueno, nunca está mal el poder revisarlo. Lo segundo también sería revisar o comprobar el número email. Este número os puede resultar algo extraño, pero se puede conseguir en la misma parte de ajustes en información, y aquí encontraremos el número de serie y el número email. Hay dos, el número 1 y el número 2. Con que os den el número 1 ya será suficiente para entrar en algunas webs que también nos ofrecen de una manera totalmente gratuita el poder introducir este email, y nos dará diferentes datos. Entre estos datos vamos a conocer si la SIM está bloqueada o desbloqueada. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando los ladrones roban un iPhone, el dueño original suele bloquear el email. Si se bloquea el email, este dispositivo no se va a poder utilizar con ninguna red móvil, es decir, con ninguna operadora más allá de este email. Es decir, el email es un bloqueo de la operadora en el propio dispositivo, y por tanto es algo muy importante conocer que el estado esté desbloqueado. Lo haremos gracias a estas webs y la verdad que es súper sencillo. Además nos dará también información sobre el número de serie, sobre el dispositivo e incluso el color, para que veamos que coincide con el número de serie que antes os dije. Y otra cosa básica, bueno, tenéis que verificar que el dispositivo no tenga ninguna cuenta de iCloud, es decir, no tenga ningún Apple ID. Esto le podéis decir a la otra persona que se acuerde de quitar este Apple ID yéndose aquí a los ajustes, en su nombre, en cerrar sesión. Es algo que ya os digo que es sumamente básico, pero si este bloqueo está activado, no podremos desactivarlo, ya que tiene buscar mi iPhone, y por tanto vamos a tener problemas porque vamos a tener que introducir su contraseña, a lo mejor no nos la da, vamos, que es importantísimo. Y ahora vamos con cosas un poquito más avanzadas que podemos aplicar antes de comprarlo o después de comprarlo para revisarlo nosotros mismos. Lo primero de todo es la pantalla, sobre todo en dispositivos de segunda mano, a lo mejor le han cambiado la pantalla y no nos lo han dicho, pero esto es súper sencillo de conocer. Simplemente nos vamos a ir a los ajustes, aquí en general, en información vamos a tener un montón de cosas. En general nos tenemos que fijar aquí en pantalla, nos aparecerá un aviso que esta pantalla no se puede verificar si es original. Puede aparecer diferentes tipos de aviso, pero ya os digo que como máximo hay dos, y son estos de aquí. Una vez nos aparezca esta advertencia, que por ejemplo la tengo en mi iPhone 13, ya que la pantalla no es original, ya podremos conocer que esta pantalla ha sido cambiada y por tanto no es la original, suele tener menos calidad, y si la comparamos con una que sí es original ya vamos a detectar las diferencias. Obviamente a partir de aquí ya podemos reducir un poquito el precio o incluso devolverlo si ya lo tenemos. Que conste que hay diferentes tipos de pantallas de segunda mano, puede ser una pantalla muy buena o puede ser una pantalla regular, nunca será igual que la original, pero esto es importante de conocer. E igual que la pantalla, la batería. Para conocer el estado de batería solamente nos tenemos que ir a los ajustes, aquí a batería, y en salud de batería en condición ya podremos ver el porcentaje de esa batería. Yo siempre os recomiendo que esté por encima del 90%, ya que por debajo del 90% ya nos encontraremos con baterías bastante degradadas, que durará bastante menos la autonomía, y por tanto os recomiendo que del 90 hacia arriba aún tendremos un año para que baje
baje hasta 83, 85 y ahí volvamos a cambiarla. Obviamente, si queréis comprarla por debajo del 90, que el precio también esté acorde. Esto os va a ayudar de cara a la negociación de un precio justo. También algo que poca gente lo sabe o poca gente al final lo ve es el daño por agua. Revisar estos daños es fundamental porque puede que en el futuro a lo mejor queráis ir a la Apple Store a aplicar la garantía a lo mejor y no os lo van a hacer si tiene daños por agua. ¿Cómo podemos revisar esto? Pues esto se hace a través de la ranura SIM. La ranura SIM, si tiene daños por agua, en este caso el color del indicador suele ser blanco o plateado que está dentro de la bandeja SIM, pero se vuelve rojo cuando entra en contacto con agua o con un líquido que contiene agua. Por tanto, ojo con esto, si miramos en la bandeja SIM y encontramos un color rojo, como veis en cada iPhone es diferente, pero bueno, en general está dentro de la bandeja SIM. Esto ya nos dirá mucho del dispositivo y aquí de nuevo vamos a poder negociar el precio o en caso de que queramos aplicar la garantía en un futuro, devolverlo porque esto es importante. Y por último, la aplicación para revisar cualquier otro fallo que tenga el dispositivo que esté fuera de la batería y la pantalla. Por ejemplo, vamos a poder revisar con esta aplicación que se llama App Diagnostics un montón de componentes que están presentes en nuestro iPhone. Una vez abrimos la aplicación ya tendremos aquí un montón de test, es decir, vamos a poder por ejemplo pulsar sobre digitalizadora y ver si tiene algún píxel muerto en la pantalla o si toda la zona está táctil, si la pantalla funciona correctamente. Podemos comprobar el multitáctil, los colores, también el Face ID o el Touch ID, el botón de encendido, si funcionan los botones de subir y bajar volumen, si la cámara funciona correctamente en todos sus modos, dependiendo del iPhone obviamente, si el auricular, el micrófono interior, el micrófono trasero, el auricular, los sensores de movimiento, la brújula, la vibración, el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS, los sensores de proximidad, todo esto vamos a comprobarlo con esta aplicación de una manera totalmente gratis, ya que la aplicación es gratis y creo que es sumamente útil, ya que aquí podremos detectar de manera súper rápida si hay algún componente que no funciona correctamente y de nuevo, si lo comprobamos, si lo tenemos, si al final lo detectamos, vamos a poder volver a rebajar el precio o simplemente que nos devuelvan el dinero por este dispositivo. Es una forma fácil que creo que mucha gente se olvida y creo que es fundamental para, una vez compramos el dispositivo, verificar que todo funciona correctamente. No debería haber problema o al menos deberíamos tener conocimiento de que esto existe antes de comprarlo. Así que chicos, no mucho más, al fin y al cabo ya conocemos un poco cómo funciona, tenemos que comprar un iPhone acorde a aquello que vamos a obtener, así que yo creo que con estos consejos estáis un poquito más cerca de alcanzar el éxito cuando compráis un iPhone usado. Es algo totalmente normal, no os preocupéis, no vais a tener un iPhone de menor calidad, simplemente esto os va a asegurar que la compra es tal y como vosotros queráis. Así que chicos, si os ha funcionado de verdad, puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo, déjame un comentario acerca de tu último iPhone usado, cómo lo has hecho y qué cosas, bueno, pues te han querido engañar o al fin y al cabo te has dado cuenta. Me ayudaría muchísimo no solo a mí, sino también al resto de gente que quiere comprar un iPhone usado. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.